Hola, muy buenas noches. La clase de hoy, Bezrat Hashem, también las verajot de la ciudad, que sean Leilun Nishmat, mi abuela Alicia Bat Letife, Ruach Hashem Tinehena Begen Aiden. Gracias. Estamos ahorita leyendo las perashiot de la Torah, todo lo que tiene que ver con cómo se formó el pueblo de Israel. Todavía no hay una nación como tal, sino que hay una familia, los patriarcas. Y está contando la Torá quién se casó con quién tuvo a quién, y después cómo se fueron escogiendo a los elegidos para formar la nación de Israel. El estelar de todos ellos, Abraham Avinu. Abraham, el patriarca, de ahí empieza todo. ¿Cómo logró lo que logró Abraham? Está escrito en uno de los versículos del Tanaj, Ejad haya Abraham. Abraham era Ejad. ¿Qué es Ejad? Uno o único. Esto responde todos los planteamientos que acabamos nosotros de nombrar. ¿Cómo le hizo Abraham? La respuesta es, era uno o único. ¿Por qué eso responde las preguntas? Debido a que él tuvo que luchar contra la gente de su época. Tenía una forma de pensar ajena a los demás. No tenía apoyo de nadie, estaba solo. A eso se refiere cuando dice también que era uno, único, aislado, solo. Ni siquiera tenía el apoyo de su familia, no tenía el apoyo del país en el que vivía, apoyo gubernamental que permitiera libre creencia, no había nada. Su propio padre lo entregó al rey Nimrod para que lo asesinaran. ¿Cómo le hace a alguien para ser tan firme ante todo esto? Por eso dice que Abraham era único, era uno, único en su estilo. Cuando le dice a Hashem, Lech lecha, vete para ti también se refiere a tú eres el importante, vete hacia donde tú quieres ir, camina en el camino que tú te has trazado, a pesar de que nadie te siga. Es lo que hizo Abraham especial, que supo elegir a pesar de no contar con la aprobación del círculo que uno tiene, ni el cercano, ni el nuclear, ni el lejano, ni nada. Ahora, si seguimos esta manera de pensar, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuántas cosas hacemos por el qué dirán? ¿Cuántas cosas no hacemos por el qué dirán? ¿No? Las dos existen. Haces cosas para quedar bien o dejas de hacer cosas para quedar bien. Y lo último que te importa es tú mismo. ¿Cómo te sientes tú con lo que haces? Quizá no te sientes cómodo haciendo ciertas cosas. Quizá te gustaría hacer otras. Pero como no encaja esa imagen en la sociedad, entonces te quedas al margen. Te abstienes de ambas cosas. ¿Cuánto vale una persona? De Abraham ya vemos que una persona vale todo, porque él fue el que inició. Pero antes de él también hubo una persona que se llamaba Noah. Noah era uno, era único. En toda esa generación de gente que se había corrompido y había actuado mal, Noah dijo no, tzadik, él era bueno, fue firme. Y solamente por él se salvó todo el género humano. ¿Por qué? ¿Qué está escrito en la Torah? Al final de la Perashá de Bereshit, dice que Hashem se dio cuenta del comportamiento del humano y estaba decepcionado. ¿Qué dijo Dios? Borraré al género humano del mapa. Ya, ni un ser humano más. Pero justo ahí llegó Noah, como explicamos la semana anterior, y encontró gracia ante los ojos de Dios. Era uno. Y uno salvó a todos los demás. O podemos ver a David Amelech. ¿Qué era David Amelech? Un poquito de la historia. Era pastor que lo ignoraban, lo aislaron, su propia familia lo tenía ahí desterrado. Le dijeron, tú encárgate de pastorear los animales. ¿Por qué le dieron ese trabajo? Para ver si moría en una de esas. Como vas a cuidar a los animales, ¿de qué los vas a cuidar? Pues que no venga una bestia salvaje y los agreda. Entonces tú vas a estar por ahí para cuidarlos. Tenía en la familia de él la esperanza horrible
de que muriera asesinado por una bestia salvaje. Entonces David Amelech está igual que Abraham, está solo, su familia no lo apoya, su padre lo desconoce, y cuando de repente está la opción de salvar a todo el pueblo de Israel de las manos de Goliat y nadie se anima, dice David Amelech, yo voy. Y toda la gente se sorprendió. ¿Quién es este cuate? ¿De dónde sacó tanto valor, tanta valentía y arrojo? ¿Cómo le hizo? Pero también fue único cuando nadie creía en él. Eso nos da otra vez la pauta de lo que quiere la Torah. Tú tienes que pensar qué es lo que quiero, qué es lo correcto y adelante. No te puedes quedar atrás simplemente por la gente. El Rambam, Maimónides en sus Alajot, es muy claro en ese sentido. Y dice, Darko shel Adam, la naturaleza humana es dejarse llevar por la gente que lo rodea, por la gente de su familia, por la gente de su ciudad, por la gente del país. ¿Y qué hay que hacer? Tener un buen ambiente. Porque quieras o no quieras, te influencias. Prohibido vivir en un ambiente negativo. Y si no encuentras ningún ambiente positivo, dice el Rambam, vete al desierto a vivir. Al desierto. No permanezcas en un lugar donde te van a influenciar para mal. Y si el desierto es el único, vete para allá. Que muchos jajabín dijeron que hoy en día nuestras casas de estudio de Torah son los desiertos. Aquí en esas paredes se puede realmente sentir qué quiere Dios de uno. Entonces este es el desierto que nos protege de cualquier tipo de influencias negativas. Ya que hablamos del Rambam, Maimónides escribió una obra que se llama Mishneh Torah. Mishneh Torah del Rambam, conocida, famosa, donde escribe todo lo que hay que saber acerca de los preceptos de Dios. Cuando dije todo, ¿a qué me referí? A todo, de A a Z, abarca todas las alajot, todos los puntos, todas las leyes que existen están ahí incluidas. En la introducción dice Maimónides, yo escribí este libro, esta obra, para que un yehudí pueda tener acceso a toda la información que necesita y no tenga que abrir un solo libro más. Imagínate una librería que tienes un estante, así, Mishneh Torah del Rambam, y ya. No tienes ni un libro más. ¿Qué dirían? No necesitas nada. Ahora, ¿quién puede llegar a decir algo así? Que te diga alguien, escribí una obra que abarca toda la Torah, no necesitas abrir ni un solo libro más, solamente el mío. El único, el Rambam, entonces también se sentía único, se sentía capaz, tan capaz, que vino y te dijo, aquí está todo, no necesitas otra cosa. Y el Rambam era humilde, no tiene nada que ver con la humildad. Él sabía de su capacidad intelectual, confiaba en ella y podía ponerte sobre la mesa sus estudios con tal seguridad que decía, todos los demás son de más, no necesitas otra cosa. Obviamente, nosotros para crecer necesitamos Siatá Dishmayá. ¿Qué quiere decir Siatá Dishmayá? Ayuda celestial. Pero la ayuda celestial viene cuando tú haces tu papel. ¿Qué es tu papel? Que hagas todo tu esfuerzo. Después de todo tu esfuerzo, dice Hashem, yo te ayudo, yo te echo la mano. Pero te tienes que sentir valioso. Kol hamekayem nefesh ahat mi Israel, keilu kiyem olam malé. Está escrito, tú salvas a una persona, salvaste a un mundo entero. Y hay muchas pruebas de eso, pero tienes que sentirlo. Si tú no estás convencido de tu valor, entonces no le digas a Dios, no me ayudaste. Tú no hiciste lo que tenías que haber hecho. En el desierto, Akadosh Baruj Hu hizo una petición. Be'azuli migdash, be'shachandi betoham. Hagan para mí un santuario, una casa, y habitaré dentro de ustedes. ¿Quién se anima? ¿Quién firmaría como responsable de obra para la casa donde Dios va a posar su presencia? No me digan lo que saben, díganme lo que ustedes creen. No hay candidatos. No hay candidatos. Si a nosotros nos pedirían, oye,
se quiere construir una casa para Dios, ¿tú dirías, yo la hago? ¿Sí? ¿Se animarían? Y firmarían como responsables de la obra. Sí, cooperarían con donativos, pero no. Alguien que se haga responsable de la construcción. Entonces tenemos que recurrir a lo que sabemos, porque de nosotros no viene ninguna idea, de ningún candidato. ¿Saben por qué no viene ningún candidato a la mente? Porque es una responsabilidad enorme, inmensa, que nadie de nosotros se tomaría a la ligera. Entonces, de repente dice la Torá, hay un individuo que va a ser el director de la obra que se llama Betzalel. ¿Quién es Betzalel? Ahí trae un poquito la genealogía, pero ¿quién es este hombre? No lo habíamos visto antes. Él va a ser el representante, él va a ser el arquitecto de la obra. Hay quienes opinan que Betzalel tenía 13 años de edad. Así hay quien opina. Ni siquiera era un anciano, no era de los presidentes de las tribus, no era Moshe Rabbenu, no era Aarón a Cohen. Pero al final de cuentas, él dice, ok. Él no dijo, híjole, no voy a poder, busquen a otro. Cuando Hashem le indica a Moshe Rabbenu, ve y dile a Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, le maté a Yehudá, que él va a ser el indicado, no encontramos que se negó. Betzalel no se negó, no dijo, no, yo no, díganle a otro mejor, no, tú Moshe, tú hazlo. Él dijo sí. Seguro no era experto porque venían de construir ladrillos nada más. No habían hecho nada en Egipto más que eso. Pero ¿cómo Betzalel dijo sí? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no le dio miedo entrarle? Porque si Dios confía en mí, yo confío en mí. Ahí está la clave de todo. Si Dios confía en mí, yo también debería creer en mí. Y eso es lo que a veces nos falta. Dios cree en ti, estás vivo, Dios te regresó el alma. ¿Por qué tú no crees en ti? ¿Qué sabe Dios de ti que tú no conozcas? Aparentemente algo, y algo muy importante, que te da o te quita todo el sentido de responsabilidad, de valía personal. Había un gran jajam, hace como 2000 y pico de años, que se llamaba Hillel. Todos han oído de él. Hillel era muy humilde, al principio era pobre, después fue rico, vivió diferentes etapas de su vida. Hillel tenía 80 alumnos. ¿Son muchos o no? 80 alumnos reales, dignos, que iban a transmitir sus conocimientos. De esos 80, los jajamín los dividen en categorías. 30 eran tipo, nivel, en ciertos aspectos, Moshe Rabbenu. 30. Otros 30, no tanto, nivel tipo Yoshua Binun. Igual sigue muy alto. ¿Cuántos nos quedan? 20. Esos 20, nivel intermedio. ¿Quién era el mayor a todos? Jonatán ben Uziel. ¿Y el menor de todos? Rabbi Yohanan ben Zakkai. El menor de todos. ¿Quién es Rabbi Yohanan ben Zakkai entonces? Que era el menor de todos. Rabbi Yohanan ben Zakkai fue el líder de Israel. Durante la época donde los romanos nos querían asesinar a todos y querían destruir Jerusalén, ¿quién fue el líder de todo Am Israel? Rabbi Yohanan ben Zakkai, que era jajam de Rabbi Eliezer, que era jajam de Rabbi Akiva, que era jajam de Rabbi Meir Baalanés. ¿Ya entendieron por dónde va la cosa? ¿Ya entendieron o no? Ok, pero vean lo impresionante. El punto medular de todo esto que acabo yo de mencionar, fuera de quién valía o quién tenía mayor jerarquía o menor. Hay un punto espectacular aquí. Hubieras apostado de los alumnos de Hillel, de esos 80, ¿a quién hubieras apostado tú que va a ser el siguiente líder de toda la nación judía? Hubieras elegido el primer puesto, Rabbi Jonatán ben Uziel, era el mayor, o a uno del primer grupo de 30, a uno del segundo grupo de 30, a uno de los grupos de 20, pero no al menor de todos. ¿Cómo es posible que al final se quedó como líder indiscutible de toda la nación judía el de menor rango? Rabbi Yohanan ben Zakkai era Akatán Shebaim, era el más chico de todos los alumnos. ¿Cómo puede ser que el más chico al final fue el líder de todos los demás?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que no depende más que de ti mismo hasta dónde puedes llegar. Rabbi Yohanan Ben Zakkai dijo, yo voy por todo. Oye, pero no eres de los 30 primeros, no me importa. No importa. Oye, pero estás hasta abajo en la escala. No importa. Al final tú puedes lograr muchas cosas. Cree en ti. Es una cosa espectacular que tiene un poquito más de ese sentimiento interno. Puede impactar con muchas cosas positivas. La Torá en varias ocasiones da la orden de contar a los integrantes del pueblo de Israel. Censo de población y vivienda. Esto se hace en todos lados, ¿no? Cualquier país lo hace. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacen los países? Eso, el INEGI necesita saber información para saber qué servicios necesita la gente, a ver si estamos haciendo las cosas necesarias o nos falta o nos sobra. Tenemos que saber los datos. Hashem, ¿para qué quiere saber los datos? Él ya sabe los datos. Entonces, ¿qué objetivo tendría mandar a organizar un conteo? Dios ya sabe cuántos somos. Y calle, vivienda, agua y electricidad no había. Estaban todos en el desierto. Entonces no hay que pavimentar nada, no hay servicios de energía, había una nube y una columna de fuego que les daba luz y otros los protegían. No hay nada que vaya a cambiar si la cuenta es A o B, o si se desconoce. No cambiaría nada en absoluto. Entonces, ¿para qué contar? Dice Rashi, el comentarista principal de la Torá, Mitoch batam lefanav moneotam kol sha'a. Dios nos quiere tanto que nos cuenta a cada rato. En Él no va a cambiar nada, en ti va a cambiar. Porque tú vas a sentir que tú cuentas, que tú vales. El hecho de que Dios te cuente, para Él no cambia nada. Dios ya sabía cuántos éramos. Pero ¿qué pasa cuando vienen y dicen, contigo uno más? ¿Qué sientes? Que cuentas, que eres valioso. Y eso a ti te sirve. No a Dios, a ti te sirve. Porque si me cuentan, quiere decir que soy importante. ¿Qué es lo que hace, dice el Talmud en Baba Metzia, una persona cuando tiene algo valioso en los bolsillos? ¿Qué hace? A cada rato se anda checando. No una vez cuando sale. A cada rato se anda palpando las bolsas. A ver si sigue ahí, si sigue ahí, si sigue ahí. Es como el celular, de repente le haces así y no sientes el celular. ¿Qué haces? Barminas, te baja la presión. Atzalá, llame porque yo no puedo hablar, no está el teléfono, lo alenu. ¿No hace así la gente? Una vez había leído una que decía, una persona se acaba de comprar el iPhone nuevo, el de mayor categoría, y se lo puso así en el bolsillo trasero de su pantalón, se sentó en el camión y escuchó y dijo, Dios, por favor, que sea la columna vertebral, que sea la columna vertebral, que sea la columna vertebral. Que nada más no fuera el iPhone. Pero bueno, dice el rey Shlomo, Musar Hashem beni al tim'as. El reproche de Dios, hijo mío, no desprecies, no rechaces el reproche de Hashem. ¿Dónde está la clave? La clave está en la palabra beni, hijo mío. Si tú sientes que eres hijo de Hashem, entonces ya las cosas cambian, la dinámica es diferente. Aunque te regañe de vez en cuando, te reproche de vez en cuando, la relación permanece inalterable. ¿Por qué? Porque somos hijos. Si Dios te va a regañar y te va a reprochar y eres un esclavo, entonces ahí tal vez no estoy de acuerdo, no me gusta, me quiero ir de aquí. Pero si eres hijo de, cambian las cosas. Es otro tipo de relación. El Hafetz Haim trae un ejemplo sobre esto muy importante. Un yehudí se encuentra con otro yehudí y le dice, ¿por qué no viniste a la boda de mi hijo? Entonces el otro le contesta, la verdad, no pude, tuve un percance. Sin embargo, le dice, ¿sabes qué? En las siguientes celebraciones, las siguientes bodas que tengas de tus hijos, te voy a pagar ahí la que no fui ahorita y voy a ir y voy a quedar hasta el final, hasta los chilaquiles si quieres. Le dice el otro,
No entendiste. Es mi único hijo. Y era la única boda. No hay manera de que me pagues con alguna otra cosa. Es, como dice la Gemara, me'uvad lo yuchal litkon. Es algo chueco que ya no se puede reparar. Si hubiera otras bodas, me puedes cumplir. Ya no hay otras bodas. Era hijo único, ¿cómo le vas a hacer? Entonces decía el Hafetz Haim, tú tienes que sentir, para Hashem eres único. Ben Yahid. No nada más sentirte hijo de Hashem, sentir que eres hijo único de Hashem. Y si yo no lo hago, nadie lo hace. Y si yo no estoy, nadie está. Y así de importante te tienes que sentir. Si tú fueras el único amigo de una persona y te dice te necesito, ¿qué pasaría? Sabes que no hay nadie más. Correría uno. Si ya sabes que tiene más amigos, ya igual pasas desapercibido. Pero si sabes que tiene uno y eres tú, harías todo. Solamente hace falta más conciencia de nuestra parte. Todo lo que estamos hablando ahorita, ustedes dicen, bueno, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Todo es verdad. Que sepamos que es verdad no significa vivir debajo de esos conceptos. ¿Ustedes leyeron la perashá sobre Esab el malvado? Él era malvado, ¿cierto? ¿Él sabía que era malvado? ¿O se creía bueno? ¿Sabía que era malvado o pensaba que era bueno? Él quería dar una imagen de bueno. Eso es otra cosa. Pero sabía que era un malvado. Sabía que cometía crímenes, que mataba, que violaba, que hacía... Él sabía lo que hacía, pero quería dar una imagen de bueno. Engañaba a su papá, le decía, papá, ¿cómo le hago el diezmo de la sal, de aquí, de allá? Tonterías que no tienen ni pies ni cabeza. Pero hay un punto muy interesante. Ribka, la mamá, le dice a Jacob, el otro hijo, hazte pasar por tu hermano para que reciba las bendiciones de tu padre. Porque tu padre quiere bendecirlo a él, porque está ciego y no ve sus maldades. Y piensa que es bueno. Y si le da la bendición a él, va a estar terriblemente mal. Entonces, hazte pasar por tu hermano. ¿Qué le pide Ribka a Jacob? Que se haga pasar por su hermano. Que traiga unos corderos. Los va a hacer de cenar. La piel se la va a poner en los brazos y en el cuello, porque Esab era muy velludo. ¿Y qué más? Las ropas. Las ropas de Esab se las puso. Las ropas de Esab se las puso a Jacob. ¿Dónde estaban guardadas esas ropas? Con la mamá. La mamá de Esab guarda sus ropas del Señor. ¿Por? Esab tenía esposas. No les tenía confianza a las esposas. No entendí nada yo. A ver, ¿el Señor no confía en sus esposas? Entonces, ¿por qué está con ellas? ¿A qué edad se casó Isaac? A los 40. Y Esab estuvo casando, dice ahí, violando mujeres hasta los 40. Ya cuando llegó a los 40, contrajo matrimonio para hacer las cosas igual que su padre. Como su padre se casó a los 40, él también. Pero antes de eso había violado y abusado de muchas mujeres. Entonces la pregunta es esta. Esab vive en una mentira. Toda su vida es una mentira. Se hace pasar por bueno, se casa a los 40 con el papá, desconfía de sus mujeres, pero está con ellas, y le deja la ropa guardada a la mamá, pero no a ellas. Entonces, ¿qué pasa con él? Él está viviendo en una mentira. ¿Han escuchado alguna vez de gente que viva en una mentira? Es súper común. ¿Por qué la gente viviría en una mentira? Porque no está dispuesta a enfrentar la realidad. No está dispuesta a vivir con las creencias que tiene, porque debería hacer muchos cambios, porque se expone a los demás, y entonces sigue viviendo una mentira. No importa que no tenga contenido o esencia, uno sigue ahí. Y es lo que hay que cambiar, es lo que Abraham Avinu cambió, es lo que David Amelech cambió, y es lo que podemos ver de la historia también de Esab el malvado. Hay que vivir con las creencias que tenemos. ¿Ustedes rezan? ¿Su rezo es bueno? ¿Importante? ¿Qué tan importante? Voy a volver a Rabbi Yohanan ben Zakkai. ¿Qué les dije de Rabbi Yohanan ben Zakkai?
que era el gran líder de todo Israel, el alumno al final de la lista que estuvo después, al principio hasta arriba de todo. Cuenta el Talmud, en una ocasión se enfermó el hijo de Rabbi Yohanan ben Zakkai. ¿Quién rezaría por él? Pues su papá, ¿no? Rabbi Yohanan ben Zakkai, su hijo está enfermo, él es el líder de Israel, alumno de Hillel, que llegó al top. ¿Qué dice el Talmud? Fue Rabbi Yohanan ben Zakkai con Rabbi Hanina ben Dosa, otro jajam, y le dijo, por favor, pide por el hijo, por su hijo de él. ¿Qué hizo Rabbi Hanina? Rezó por él y el hijo se curó. Entonces Rabbi Yohanan ben Zakkai le dijo, si yo hubiera estado rezando todo el día, no me hubieran respondido. Gracias a Rabbi Hanina, el hijo está sano y salvo. Le dice la esposa, ¿pero cómo? Entonces él es más que tú. Él es más que tú. Entonces le dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, no es que sea más que yo, es que tenemos dos puestos diferentes. Yo soy como un ministro y él es como el siervo del rey. ¿Quién entra con mayor facilidad? ¿Quién tiene mayor acceso en cualquier momento? ¿Han estado alguna vez en el banco y dice la puerta, ingrese los dígitos, la puerta tiene tiempo, no está configurado de tal manera que se abran las dos puertas, se abre una, luego se cierra, se abre otra, y dices, wow, para entrar aquí tienes que ser el dueño del banco. Y luego ves a una persona de limpieza que le hace así, pac, 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 se abre y se mete. ¿Pero cómo? No es el dueño del banco. ¿Cuál es la respuesta? El siervo puede entrar con mayor facilidad. Dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbi Hanina ben Dosa, es como el siervo de Dios y puede entrar cuando quiera. Y por eso con su rezo, el hijo se curó. Fuera de quién vale más, si el ministro o el sirviente. Rabbi Yohanan ben Zakkai no podía con su rezo hacer que el hijo se curara. Y tuvo que recurrir a alguien más. ¿Qué significa? Dicen los jajamim, a veces puedes crear un gran fuego por medio de una llama muy chiquita. Una chispa. Y después, ¡pum! Esa chispa podemos ser cada uno de nosotros. Que podemos lograr grandes cosas. A pesar de que aparentemente no tengamos tanta fuerza o tanto nivel. Hay una historia que traen los jajamim sobre Rusia en la época de los cantonistas. ¿Saben quiénes son? ¿Los cantonistas? ¿No? En Rusia se llevaban a los muchachos al ejército. Y muchas veces a niños. Y de Yehudim se llevaban a varios. Sobre todo a los pobres. Porque la gente que hacía daba una cantidad de soborno para que no se lleven a su hijo y ponían a otro en su lugar, en la lista. ¿A quién ponían? A uno que no tenía dinero para pagar los sobornos y se lo llevaban. Había niños Yehudim en el ejército ruso que se quedaban ahí por 20, 25 años. No 3 años y se regresaban, 20, 25 años. Los conocían como los cantonistas. Son historias muy, muy fuertes de esos niños, que habían sido, entre comillas, traicionados por su propio pueblo, porque los entregaban Yehudim con dinero, en vez de a sus hijos. Pero escuchen la historia. En esta época llegaron dos grandes jajamim, el Rab Yitzhak de Volozhin, hijo de Rab Haim Volozhin, y el Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Lubavitch. Llegaron un Yom Kippur a pasarlo en un Betacneset de soldados Yehudim. Van a pasar ahí el rezo de Yom Kippur. Ok, llegaron en la noche, al otro día se unieron otra vez, Shachrit, Minjá, Musaf ya dijeron, y se van a decir ahorita las plegarias más importantes del día de Kippur. ¿Cuáles son? El rezo de Neilá. Entonces, alguien insinuó, hay que decirle a uno de los dos jajamim que están aquí presentes, que sean los hazanim, que ellos dirijan el rezo. Hay que aprovechar que los tenemos aquí. De repente alguien dijo, no, yo tengo un mejor candidato. ¿Cómo mejor candidato? ¿Que los dos grandes jajamim que están aquí, de talla internacional? Dijo sí. Y dijo, quiero dar unas palabras para que
entiendan por qué yo tengo un mejor candidato. Entonces se paró aquí en la Teba y dijo, tenemos entre nosotros a dos grandes luminarias. Sin embargo, vamos a escoger a alguien más como el oficiante del rezo. ¿Por qué? Porque es una persona que desde niño se lo llevaron al ejército ruso y ha permanecido judío. Y ha tenido pruebas tras pruebas tras pruebas para ver si abandona sus creencias y no ha abandonado nada. Y sigue firme y ha aguantado golpes, quemaduras, heridas. Anunció quién era, le pidió que pasara al frente por favor y que se descubriera la espalda. Todos pudieron ver ahí las cicatrices de las quemaduras, de los golpes que le habían dado para ver si alejaba sus creencias de su cabeza. Y no alejó nada. Le dijeron, por favor, sé tú el Hazán de Neilá. Se acercó y dijo, Ribono Shel Olam, dueño del mundo, antes de empezar el rezo de Neilá, quiero decir unas palabras. ¿Ok? Jabot. Al-Mar Regilim Bene Adam Leitpalel. Él hizo una pregunta. Normalmente la gente reza para obtener ¿qué? Díganme. ¿Qué quiere uno cuando pide? ¿Qué pides? Salud, parnasá, gracia, familia, muy bien. Él dijo tres cosas. Bené, hayé, mezoné. Hijos, vida y parnasá, y dinero. Entonces dijo este cantonista, Dios, las personas normalmente te piden eso. Pero en este Beta Knesset hay que cambiar los textos. Dice por qué. Porque nosotros cuando vamos al ejército no nos dejan tener familia porque ni casados estamos. Estamos solteros. Entonces no vamos a pedir la primera que eran hijos. Vida tampoco vamos a pedir. Porque ¿qué vida tenemos? Terrible. No queremos vivir esta vida que estamos viviendo. Mezoné, ¿qué vamos a pedir? Manutención, dinero. Está el líder del país que se encarga de nuestra manutención. Entonces no te podemos pedir nada. Esos rezos no funcionan aquí en este Beta Knesset. Sin embargo, hay una cosa que sí te vamos a pedir. Nosotros los soldados del ejército ruso, te vamos a pedir Idgadal Veitkadash Shemeh Rabbah, que se engrandezca y se santifique tu nombre. Todo lo demás no te lo vamos a pedir porque no lo necesitamos ni lo queremos. Queremos una sola cosa, que tu nombre sea reconocido, se engrandezca y se santifique. Esto es algo que todo Yehudí puede hacer. Todo judío, no importa lo que sepas, no importa el nivel en el que estés, en cualquier momento tú puedes hacer la diferencia de que se santifique el nombre de Dios gracias a ti. O lo contrario. Puede ser que uno cause el efecto contrario, pero no es lo que queremos. Queremos que cada quien llegue a tener este nivel. ¿Qué tanto podemos santificar el nombre de Dios? Les voy a hacer una pregunta. En el Kaddish que acabamos de mencionar, se piden dos cosas. La primera es esta, Idgadal Veitkadash Shemeh Rabbah, que se engrandezca el nombre de Dios. Y luego dice, Beatzmach Purkaneh Vikareb Meshiheh, que la salvación de Dios se vea y que venga el Mashiach. Son dos peticiones entonces. El nombre de Dios que se haga grande y que llegue el Mashiach. Y al final cuando decimos amén, el público, ¿sobre cuál de las dos pide? Amén, Yesh Shemeh Rabbah. Amén, que se engrandezca el nombre de Dios. Y el Mashiach. ¿Por qué no contestar también la que pedimos del Mashiach? Estoy pidiendo las dos. Entonces que se conteste amén por las dos. Dice el Jidá, un gran jajam sefaradí, el Mashiach puede servirte a ti. Porque va a venir el Mashiach, ¿qué dice la gente? Se acabaron mis problemas personales. Y el nombre de Dios le sirve a Dios, que lo reconozcan. Tú le dices a Hashem, mira Hashem, yo pido dos cosas, pero la que más me importa, no es la que me sirve a mí, es la que te sirve a ti. Que sea su nombre grande y reconocido. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza cada día. Hoy me levanto, ¿cómo puedo yo hacer que el nombre de Hashem se reconozca y se engrandezca? Con cada acción,
con cada una de las tefilot, con cada una de las mitzvot. Todo lo que hacemos contribuye a ese mismo objetivo, pero hay que saberlo. Dejar de vivir en la mentira, creer en nosotros mismos, no desconfiar de nosotros. Si Hashem confía en mí, yo también confío en mí. Bezrat Hashem.